Bueno, señoras y señores, esto es Que Valtrí Show. Sean ustedes totalmente bienvenidos al primer capítulo de un segmento que va a precedir uno de los abogados de los tribunales de la República, el licenciado Francisco García. Y vamos a pasar a donde él está porque nos va a dar unos detalles de qué va a tratar su segmento y qué le tenemos a ustedes, público, como contenido para traerles aquí en Que Valtrí Show de ahora en adelante. Francisco, cuéntame, ¿qué hacemos aquí? Muchas gracias, Angel, por tan excelente introducción. Mi nombre es Francisco de Jesús García, como lo dijo mi compañero, y este segmento se llama Derecho en Aprietos. Es un proyecto que hemos estado desarrollando pensando en que ya que nosotros, la generación de jóvenes, estamos incursionando en temas laborales, tenemos que saber. Entonces, el tema del día de hoy, que quisiera que formara parte de, vamos a decir, el primer episodio, es el tema del derecho laboral. Para ser más específico, el tema de los derechos y deberes que tienen los trabajadores y los empleadores. Exacto. Yo siempre he sido muy partícipe del deber ser sobre el ser. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque para algo que se legisla y por eso se crean los mecanismos para que una persona pueda reclamar sus derechos a través de... En la práctica vemos que eso se ve tergiversado hasta cierto punto por algo que suele ser, vamos a decir, más sencillo, pero no es lo correcto. El tema de hoy, como lo había dicho, es el tema de los derechos y deberes que tienen los trabajadores, pero tenemos que entender qué es el derecho laboral primero. El derecho laboral es la parte del derecho que regula la relación del trabajador y el empleador. En este sentido, esa relación que forma parte de una sinergia es el eje central de todo país. Un país donde no existen trabajadores ni empleadores es un país donde no hay progreso. Entonces, ¿qué yo como trabajador tengo que saber? ¿Qué yo como empleador también tengo que saber? La ley de derecho laboral, que es la ley 1692, es un código de trabajo que tanto los trabajadores como los empleadores deben de manejarlo, al menos los conceptos básicos. Y entiendo que si se promueve la ley, que es una ley sumamente garantista para ambos, tanto para los trabajadores como para los empleadores, porque las personas suelen decir que es un código proteccionista al trabajador. No es exactamente así, sino que lo que hace el legislador con el tema de esta ley es que trata que la desigualdad económica que tiene el trabajador frente al empleador no sea un factor para que éste le violente sus derechos. Estamos hablando a términos legislativos, pero hay un término práctico que yo entiendo que debemos de llegar ahí y no sé qué tal si lo ves empezando por el trabajador. Sí. ¿Qué habla la Constitución? ¿Qué dice la ley sobre trabajador? ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador dentro de un trabajo, dentro de una empresa? No sé si te recuerdan, hace muchos años atrás, bajo qué condiciones laborales trabajaban las personas. Tenían extendidas tandas de trabajo, no estaban limitadas, eran muy pocas remuneradas. Ese tipo de cosas fueron cambiando, eso fue lo que se trató de cambiar. ¿Qué te dice la ley? Lo primero que tenemos que tener en claro qué es un trabajador, porque no todos los que trabajan son trabajadores. Lo que te dice la ley que define como trabajador es aquella persona, y eso está en el artículo 2 de la ley 1692. Voy a tratar de llevarlo a un plano donde el público en general lo pueda entender. ¿Qué te dice la ley? Bueno, pues yo soy un trabajador, hago un servicio, presto un servicio o material o intelectual, puede ser cualquiera de los dos o ambos a la vez, y se lo doy a una persona que sería mi empleador, para que esta persona saque provecho usualmente comercial de lo que yo le aporto a él en su empresa. Digamos que una empresa, un supermercado necesita cajeros. Los cajeros no pueden trabajar de gratis, ¿o sí? No. Pero el cajero usualmente necesitan que sea tener vamos a decir, unos conocimientos básicos para manejar el instrumento que sería la caja. En ese sentido, el trabajador está dando su tiempo de vida para que el empleador tenga un cajero ahí que haga las transacciones y maneje el tema de la contabilidad en la caja. Yeah. Eso es lo que hace el empleador. En este sentido sería el supermercado, que está recibiendo el servicio prestado. Y es sumamente importante que se dé la situación de que el trabajador está directamente relacionado con el empleador, porque es una relación de subordinación donde el trabajador depende
del empleador. Y el empleador le dice qué es lo que tiene que hacer. Como ya saben, entonces pueden sacar de ahí que el empleador es quien recibe el servicio. El trabajador es quien lo da. Y eso se concretiza a través de un contrato de trabajo que usualmente debe de ser escrito. La ley te dice en el artículo 1 que es un contrato de trabajo y que debe de llevar, en complemento con el artículo 24 de la ley 1692. Te dice, un ejemplo, que se debe de pagar, bajo qué jornada vas a trabajar. Las 8 horas laborables, que son el tiempo, vamos a decir, o diurno o nocturno, cómo se va a llevar. Todo ese tema se regula y debe de estar escrito, debe de estar así, porque así se formaliza y se deposita en el correspondiente departamento público que regula, que en ese sentido sería el Ministerio de Trabajo, que debe de depositarlo. Muy bien, por ejemplo. Sí. Ya que estamos en el tema laboral, yo quiero hacerte una pregunta acerca de una situación que se ve mucho aquí en República Dominicana. No, pero si tú vienes a tener una consultoría gratis, Consulta, aprovechando. Consultoría gratis, que tengo un amigo, información. que tengo un amigo que tiene una situación, que creo que no. Sí. Aquí vamos a dejar el número de Francisco para cualquier consulta. Claro, señores. Exacto. Ustedes puedan contactarlo. Señores. Ustedes dicen que vinieron de que Baltri Show. Y le hacemos No. un cariñito. Un cariñito. No le hacemos No se nada. emocionen. Un cariñito, no. No. Muy Un bien. cariñito. Muy bien. Continúa. La pregunta que tengo para ti, Francisco. Sí. Aquí en República Dominicana se ha dado a notar mucho que las empresas, vamos a decir supermercados, no voy a mencionar nombres, porque no. No. Aquí no tenemos compromiso con nadie y si así podemos desenmascarar una situación. Pero yo sé cuál supermercado tú vas a decir. No, yo no voy a mencionar supermercados, pero grandes supermercados de aquí, de la República, tienen la costumbre que contratan, vamos a decir, empacadores. Sí. Empacadores. Y no se les paga por su trabajo. Ellos prácticamente trabajan por lo que le da quien va a hacer compra. Okay. Entonces, ¿qué usted opina de eso? ¿Y qué? Eso es legalmente permitido. Exacto. Mira. ¿Y qué uno debe hacer, si se puede decir, para combatir esa problemática? El tema que tú explicas, eso tiene dilucidado ya el legislador. ¿Qué sucede? El contrato de trabajo no es solamente escrito, sino que el contrato de trabajo se da desde que la persona entra a la empresa y si trabajó un día, nadie trabaja de gratis. Exacto. Cuando te entran como, vamos a decir, empacador, lo primero que te dicen es que tú tienes que tener un poloché de un color en específico, Sí. que tú no puedes tener cualquier tipo de poloché. Te están mandando ya desde la gerencia a decirte que tú tienes que cumplir con un uniforme. Sí. Si tú te diriges a cualquier empresa donde se desenvuelve comercialmente bajo esos términos, tú puedes ver que, por un ejemplo, Jumbo tiene los empacadores que tiene un poloche rojo o blanco, Sí. que forma parte del logotipo de Jumbo, que contrasta con los colores que distinguen a Jumbo. Si tú vas, ejemplo, a Iberia, ellos tienen un color en específico también. Sí. Tú no Crema o Exacto. blanco. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que entran bajo una precaria condición económica, el empleador en este sentido se aprovecha de estas personas y es sumamente lamentable que suceda este tipo de cosas, Demasiado. porque se supone que hay supermercados donde cuando tú entras como empacador te hacen un contrato de trabajo, Sí. pero eso no lo hacen solamente porque quieren, es porque la ley así se lo establece. Pero como la multa que pagarían serían tan mínima, si alguno de estos muchachos se queja, es una práctica que se lleva como el diario vivir. Forma parte ya de la práctica, que eso son cosas que se está trabajando para erradicarlos. Las personas que trabajan, ejemplo, sin seguro, porque las personas no tienen seguro, y es un derecho del trabajador que tenga seguro. Digamos que estas personas que no están cotizando en la TCS, la Tesorería de Seguridad Social, que es obligatorio, no tienen tampoco su AFP activa porque le está provocando un lucro cesante. Sí. Pero la ley ya te ha dicho de que el contrato de trabajo existe también verbal. En el momento que tú entras a la empresa, ya tú eres considerado un trabajador. Claro. Es más, en el título 4 de la ley 1690, de la 1692, te dice
cuáles son los derechos y obligaciones que tienen tanto los trabajadores como los empleadores. Como te lo había dicho con anterioridad, el tema de la sinergia es el derecho del trabajador es el deber del empleador y el deber del empleador es el derecho del trabajador sobre el trabajador. Cuando tú tienes, por un ejemplo, que parte esencial de los derechos que tiene el trabajador es que uno, y lo principal para el trabajador, es el salario. Claro. El salario debe de pagarse en proporción a la jornada laboral. El que trabaja de forma diurna no es el mismo que trabaja de forma nocturna. Pero esos son temas que vamos a ir profundizando más adelante. El tema central ahora mismo es: yo como trabajador, ¿qué derechos tengo y cuáles son los deberes que tengo que cumplir dentro de la empresa? Bueno, lo principal es: tienes derecho a tu salario completo bajo los términos y condiciones que se estableció en el contrato verbal o escrito. Otra cosa, tú tienes derecho al contrato, al menos una copia del contrato, porque ese contrato es lo que te permite tú leer y decir bajo qué términos y condiciones tú entraste a esa jornada laboral y a esa empresa. Otro derecho que tienen los trabajadores es que deben automáticamente forman parte de la nómina, tienen que estar inscritos en la nómina, tienen que formar parte también de la TCS, que es la Tesorería de Seguridad Social, y también tienen que estar en la AFP, además de tener su ARL cubierta. Esos son derechos que tiene, además de uno que es sumamente primordial, y es el descanso semanal. Una persona que usualmente, ejemplo, trabajamos de lunes a sábado hasta el mediodía, eso hace una cantidad de horas de 44 horas laborables. Y tú tienes que tener un descanso después del sábado, tú tienes que tener un descanso también del domingo. Tú sales el sábado a mediodía y el domingo también lo tienes libre y luego vuelves el lunes. Eso es un descanso semanal que es un derecho tuyo y tú no puedes renunciar a ese derecho. Inclusive, me gustaría aprovechar este tema porque hay inclusive malas prácticas con el tema de los trabajadores y empleadores. Como por ejemplo, hay empleadores que no dan tiempo para comer. No almorzar. Tú no te dan ni siquiera suficiente tiempo para comer. De las 8 horas laborables, te tienen que dar aunque sea 1 hora para tú comer. No, te dan 20, 30 minutos incluso. ¿Y quién come en 20 o 30 que minutos? Tienen que trasladarse a un establecimiento, adquirir su comida. Exacto. Hacer fila. Ese tipo de cosas. El trabajador tiene que tomar en cuenta de que es a una persona que tiene trabajando, no a un animal, no a un esclavo. Entonces, esas son cosas que tiene cubierto el legislador para proteger justamente la posición de debilidad que tiene el trabajador. ¿Cuáles son también los derechos que tiene, ejemplo, el empleador? Porque también tenemos que hablar de los derechos del empleador. Tiene derecho a que se cumplan las reglas dentro del establecimiento. El artículo 88 de la ley 1696 te dice cuáles son las cosas que deben de... bajo qué justificación tú puedes inclusive despedir a un trabajador. Si te falta el respeto, lo puedes despedir. Si, ejemplo, a tu familia le brinca, si no promueve un buen ambiente laboral, si te está destruyendo los materiales para el trabajo, ejemplo, la cajera que comienza a desbaratar la caja. ¿Tú te imaginas una cajera que le da un arranque y desbarata una caja? Tiene que pagar eso. Claro. Entonces, no es un código proteccionista, sino un código garantista para ambos, tanto para el trabajador como para el empleador, tomando las circunstancias especiales que tiene cada uno. Hay un tema, Francisco, que es el tema de la liquidación. Muchas personas que no conocen la diferencia existente entre el proceso de una liquidación, que no es liquidación, eso es un término coloquial, que es un desahucio o la desvinculación de un empleado dentro de la empresa, y no conocen el procedimiento que es renunciar a tu posición laboral. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué remuneraciones incluye? ¿Qué yo estoy renunciando a la hora de yo decidir yo de manera voluntaria desligarme de una empresa? Háblame de las diferencias de ambas. Bueno, mira, la ley te dice que tú puedes terminar la relación laboral bajo 3 términos, 3 modalidades. Está el despido, que es cuando el empleador decide terminar la relación laboral con el trabajador. Está la dimisión, que es cuando el trabajador decide terminar la relación laboral, y está el desahucio, que cualquiera de los dos puede optar por ello. ¿Qué te dice que es el despido? El artículo 88 es el que te dice bajo qué términos y condiciones tú puedes despedir, y además lo que tú tienes que cumplir como empleador para hacer ese despido efectivo, porque hay personas que hacen un despido y no se leen la ley
y incurren, ejemplo, en despidos injustificados, que luego eso puede dar la brecha a que comprometan su responsabilidad frente al trabajador. Cuando, ejemplo, te despide, la ley te dice que si te roban el negocio y tú sabes que fue el trabajador, tú lo puedes despedir. Claro. Pero eso tú se lo tienes que comunicar también al departamento de trabajo en este sentido. En ejemplo, en La Romana existe un departamento de trabajo que está ubicado en la avenida Padre Abreu. Sí. Está frente a la Padre Abreu, cerca del banco del Reservas. Cuando tú despides a esa persona, tú tienes que depositar una documentación de bajo qué razones tú lo despediste. Pues lo que implica el despido es que esa persona se irá de la empresa y perderá sus derechos adquiridos. En la dimisión es quien la promueve es el trabajador. Y usualmente el trabajador dimite porque está considerando que, ejemplo, se le está discriminando, que es uno de los derechos del trabajador, no se le puede discriminar. Sí. Digamos que también no se le está pagando como se le debería de pagar, o se da cuenta de que no está inscrito en la TCS, o se da cuenta que no tiene su aseguradora de riesgos laborales. Esta persona dimite y tiene una razón justificada para resolutar o concluir la relación con ese empleador. Y como quiera, no pierde sus derechos adquiridos, lo que conocemos como liquidación, que está compuesta por la cesantía, el preaviso, inclusive cuando ya tú tienes un año, tú tienes derecho a vacaciones que son remuneradas, y además de lo que te dan como lo que conocen como bono, la ley lo define como bonificaciones. También, si en dado caso tú dimites, eso entra dentro del cálculo. Las bonificaciones son la participación que luego del cierre del año fiscal la empresa tiene y lo divide. Que, ejemplo, aquí en el Central conocemos los bonos del Central, que se siente en la calle la diferencia. Sí, totalmente. Exacto. Y la discoteca también lo siente. Francisco, yo tengo para preguntarte esos deberes y esos derechos que tiene tanto el empleado como el empleador. A las personas que son de otro país, que crean empresas o tienen empresas o están desarrollando una empresa aquí, ¿es igual que para los dominicanos o tiene alguna diferencia? No hay diferencia, gracias a Dios. Si tú te fijas, gran parte de los trabajos se han movido a la virtualidad. Ya no es necesario estar detrás de una oficina. Pero entonces tienes, ejemplo, empresas como tipo call center que vienen de allá con una idea de allá, sí, a prestar servicio fuera del país y no te dan, ejemplo, te quieren dar los días libres de allá. ¿Qué sucede? Lo primero que tú tienes que tratar de, cuando tú firmas, tú leer. La ley te dice que las disposiciones que se hacen en contrario a la ley 1692 son nulas de pleno derecho, no existen, y se ejecuta el contrato como que esas cláusulas nunca han existido. Entonces es un beneficio para los trabajadores dominicanos, porque tú tienes estas empresas que, ejemplo, no te quieren ni siquiera dar los domingos libres porque tienen que trabajar. Sí. Y tú tienes la semana completa ininterrumpido ejerciendo labores dentro de la empresa, y te dicen, bueno, tú estás desde tu casa, work remote, tú no necesitas de que tanto día libre. Pero de todas formas, eso es un derecho del trabajador. Entonces, ¿qué te dice la ley? En conclusión, aunque sea un extranjero o una empresa extranjera, te establece dentro de la misma ley un principio de territorialidad. Si el contrato se hace en República Dominicana, se tiene que hacer bajo las disposiciones de República Dominicana, la relación laboral. Eso es lo que se debe de hacer. Así que de todas formas, cuando vienen esos extranjeros o empresas extranjeras, tienen que regirse por el Código de Trabajo de República Dominicana. Mira, hay una figura que se ve mucho dentro de la empleomanía, ya que Steven menciona los extranjerismos y esas personas no nacionales dominicanos que vienen a invertir a República Dominicana con un negocio, con cualquier tipo de proyecto. Pasa algo, no voy a mencionar la nacionalidad, pero hay ciertos negocios que tienen una empleomanía gigante que recurren porque por ejemplo los derechos de la cesantía o los derechos acerca de las vacaciones anuales empiezan a correr después de una cierta cantidad de tiempo que tú tienes laborando dentro de la empresa. Por ejemplo, me corrige si no es así, las vacaciones empiezan a contar del mes 5 en adelante. Bueno, del cómputo te dicen que tú tienes derecho a las vacaciones luego de
un año de Sí, trabajo, que te dan, trabajo. te dan 14 días, Sí. y esos 14 días son pagados. Son remunerados. Pero, por ejemplo, están las personas que empiezan a trabajar para un cierto grupo de personas, vamos a decir extranjeras, y son desahuciadas o son despedidas antes de cumplir 3 meses laborando dentro de la empresa para ahorrarse la famosa liquidación. Hay empresas incluso que te despiden antes de los 3 meses y vuelven y te contratan después de ese despido para tener que ahorrarse esa cantidad de dinero que en muchos de los casos la cesantía es muy, muy, muy costosa. Entonces, ese procedimiento, cómo se cataloga delante de la ley, no es permitido, es antijurídico, es antimoral. ¿Cómo es eso? Bueno, en ese sentido, lo que suelen hacer las personas, empleadores, que tratan de terminar la relación con el trabajador antes de los 3 meses, ellos lo hacen bajo la modalidad del desahucio. Sí. Bajo la modalidad del desahucio, tú no tienes que alegar una razón para tú terminar el contrato y simplemente ya tú no necesitas a esa persona dentro de la empresa. No tienes que decir que fue que te robó, nada de eso. Simplemente tú lo desahucias. Lo que sucede y acontece con el tema de los 3 meses es que computaste tan poco, porque eso se hacen unos cálculos. Esos cálculos los podemos dejar, por ejemplo, para otro segmento, para no hacer tan extendido el segmento. Pero hacen unos cálculos y es tan poco el dinero que no vale muchas veces la pena llevarlo. Eso como cuando la ley a ti te dice que cuando tú vas a un comercio, te tienen que pagar, tú tienes que pagar el 10% de la propina legal. Pero tú te lo llevaste para delivery. ¿Cuántos son? De 300 pesos son 30 pesos. Tú dices, bueno, no es mucho dinero. Pero se supone que no lo deben de cobrar porque fue de delivery. Entonces esas son cositas que tú ves que la gente no acude y trata de hacer prevalecer sus derechos porque son tan insignificantes a nivel económico que no vale la pena darle persecución. Sí. Pero eso forma parte de una mala práctica que debe de ser erradicada en República Dominicana y son los funcionarios, en este sentido, el Ministerio de Trabajo, que tiene que tener un papel activo de estar verificando qué sucede en cada una de las compañías. Háblame. Sí. Esta pregunta realmente es algo que es muy inquietante para los empleados de aquí, de muchas empresas, y es el asunto de las horas extras. Aquí tienen la costumbre de que ponen a sus empleados a hacer horas extras sin pago. Sí. Muchas veces no se quiere pagar. Entonces, explícanos cómo se maneja ese asunto de horas extras y cómo se maneja el pago también de la misma. Mira, lo primero es que las horas extras no son obligatorias. Las horas extras, si tú llegas a un acuerdo con el trabajador, sí, y le preguntas, ¿tú puedes hacer el tema de las horas extras? Hay personas que toman esto para coger la presión del empleador de que si no la toman pueden despedir y cogen las horas extras. Las horas extras deben de ser pagadas. 1 hora que tú te pases hasta con minutos debe de ser remunerado porque tú le sigues dejando beneficios y sigues prestando el servicio a la empresa. Inclusive hay personas que son hasta cierto punto astutas, trabajadores, que dejan y acumulan una cierta cantidad de horas extras. No fueron remuneradas y luego eso es una justificación para dimitir. Y hacen los cálculos y cuando acuden a los tribunales, entonces tienen que pagar hasta 3 veces más. Okay. Yo recuerdo muy bien, más o menos para concluir con esta ejemplificación, había un restaurante donde estaba administrado por un señor. El señor muere y pasa a los hijos. Habían personas que ya estaban incómodas y querían salir del trabajo, del negocio, y estaban buscando una forma de salir sin perder sus derechos adquiridos. Tenían más de 5 años con esa persona. Sucedía, acontece que al morir el padre, le recomiendo a los hijos que tengo contacto con ellos, tú tienes que tratar de regularizar a todas esas personas porque ahora que ya ellos no tienen esa devoción que tenían con tu padre, sí, no la tienen contigo. Claro. Regulariza esas personas para que no dejes una brecha porque te pueden atacar por esa brecha. Primero entonces se va una. Y habían varias. Los trabajadores, señores, hablan entre ellos. Tienen grupos. Tú no puedes evitar que tengan grupos porque tú no puedes evitar que tengan teléfono. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Primero, esa persona se pone en contacto con su abogado. Su abogado le dice, no, pero esta es la perfecta excusa. Ni estaban en la TCS, no estaban tampoco en la AFP, no tenían ARL y trabajaban en la cocina.
Y arriba de todo eso, entonces, trabajaban horas extras. Y no se le estaban pagando. Y bajo esa excusa ellos se fueron. Cuando terminaron haciendo los cálculos de los 5 años, sin ninguno de esos derechos que tiene que tener el trabajador y que son deberes del empleador, prácticamente tuvieron, de las demandas le llovieron. Porque cuando llegó la primera carta comunicando la dimisión, las otras personas llovieron, los otros trabajadores lo vieron y reprodujeron ese comportamiento y casi todas se fueron y demandaron a la compañía. La compañía casi queda a la quiebra porque son grandes gastos legales porque tú tienes que comenzar a pagar honorarios de profesionales y ese tipo de cosas. Mira, eso es muy interesante. Hay otro de los temas que creo que a nivel público no se ha desmenuzado de manera correcta, que es el tema de la jubilación. Realmente, ¿cuál es la edad establecida? ¿A qué edad ya tú puedes empezar tu proceso? Porque se supone que la exigencia de que se regularice a cada uno de los empleados es para que estén en las AFP, estén en los diferentes programas, para cuando lleguen su edad tengan esos fondos y las cotizaciones acumuladas para poder cobrar el dinero de su pensión, la tan aclamada pensión. ¿Cuál es la edad establecida por la ley para la jubilación? Mira, no es exactamente dependiendo de la edad, sino de la cantidad de aportes que ha hecho. Porque una persona que, ejemplo, comenzó a trabajar como empleado debajo de una persona a sus 30, 35 años, no es cierto que se va a jubilar antes que una persona, uno que tiene de los 18 años trabajando. Entonces, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es la cantidad de aportes que hace a la administradora de fondos de pensiones, que el 70% lo pone el empleador y el 30% lo tiene que poner el trabajador. En este sentido, la persona, vamos a decir, trabajando más o menos desde los 20 años, esa persona comienza ya alrededor de los 65 años a poder retirarlo. Hay un proceso para retirarlo, también los fondos, y te lo establece bajo qué términos y condiciones, pero eso podría ser un tema que lo podríamos profundizar en otro capítulo, claro. Exacto, más adelante. Muy bien. Ya la última pregunta que le tengo a Francisco, que es una mente, es un cerebro. Cuando yo comencé, y es bueno decirlo en la cámara porque lo dije anteriormente, cuando yo comenté sobre el proyecto, que incluso fue junto a mi madre que desarrolla la idea, que yo estaba hablando con una persona, yo dije, yo voy a tener la dicha de tener a uno de los abogados más duros que tiene el y uno de los más jóvenes. Me dijeron, no, que era con un abogado que yo estaba hablando, porque todavía hay mucha discriminación en cuanto a las personas jóvenes dentro del derecho, porque el derecho es una carrera que se valoriza más la trayectoria, se valoriza mucho la trayectoria, la experiencia. Incluso se tenía antes el pensamiento que las togas que tú veías en peores condiciones era mejor el abogado, porque la toga había pasado, claro. Incluso que se tiene la costumbre de que el abogado que anda, vamos a decir, en una runner del año y el que anda en, vamos a decir, un motor en concho, el de la runner tiene mejor conocimiento que el que anda en un concho. No, y ahorita el del concho tiene muchísima más práctica y conocimiento, pero el de la runner tuvo el beneficio de que con menos trayectoria logró tomar un caso mejor remunerado. Eso no aplica, pero todavía está ese constructo social. Por ejemplo, lo de la toga me da mucha risa porque hay un abogado. Sí. Muchachos, y hay abogados que lo creen realmente. Yo he visto togas que son blancas, que la borla tiene que ser blanca y tú la ves marrón. Que están apaleadas. Le dijimos el truco ya. Que no aguantan. Usted es abogado nuevo, que vaya al tribunal. La toga, tírela en el patio, la pisa un par de veces y después se la pone. Tú no ves que yo no me recorto, no se recorten. Eso no funciona. Así que eso no vende. El marketing, mira, le estamos regalando un marketing de abogado. Así que ya ustedes saben. No, mientras más demacrado se vea y más cansado, mejor. Ahí que la gente dice, esto es un esclavo. Se mata. Mucho. Sí. Mucho, pero cuando ven a un jovencito con un buen porte, con un buen trabajo, tú estás como, va como muy rápido y ya genera esa controversia que ya incluso otras personas, y no solo en el derecho, también pasa incluso hasta en la medicina, que hay doctores que se unen al mercado laboral de la medicina y lo ven en menos tiempo, mejor remunerados o que tienen un mejor estatus económico, y los doctores antiguos se quedan mirando, ¿por qué es lo que tiene este muchacho? ¿Y qué es lo que está pasando con él? Pero de verdad que es un honor para nosotros. Te lo digo antes, te lo digo afuera de las cámaras y te lo digo dentro del capítulo. Es un honor para nosotros porque para mí eres la ejemplificación de
el talento juvenil que hay en la provincia de La Romana que no han sabido aprovechar. De verdad, yo me siento más que privilegiado y espero de que todos que vean este segmento podamos seguir aprendiendo de tu conocimiento y podamos seguir aprendiendo de los derechos que nosotros tenemos como población en las diferentes áreas que no estamos exigiendo y se nos están vulnerando. Entonces, ya creo que para ya finalizar, creo que la pregunta más, que no queremos entrar mucho en el tema hereditario porque da para otro capítulo, pero realmente el procedimiento de en caso de que yo decida emprender, por ejemplo, el caso de que Valtteri Show y ni Dios quiera y lo permita, parto de esta tierra, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es muy complicado o hay muchas brechas o vacíos legales en cuanto a que mis hijos puedan obtener cada uno de los bienes laborales que yo deje en esta tierra? Bueno, mira, ya inclusive los tribunales se han pronunciado de formas reiteradas. Tenemos por un ejemplo que la ley te dice, el Código Civil, que el de cuyus, que es quien muere y deja el patrimonio, es los sucesores, que serían los que tienen, le llaman dentro del derecho los continuadores, sí, entran automáticamente. Primero se cubre, se hacen los cálculos, tanto el patrimonio dejado como las deudas, el crédito de las personas, esa deuda que dejó ese muerto, eso de que se murió. No, mentira, si dejó algo, eso se puede todavía perseguir, ese crédito. Entonces, tenemos ejemplo que la ley te dice, una vez que ya entran los continuadores y es 50% para los hijos y los herederos, y la mujer no hereda, sino que entra en un proceso de partición, como que ambos procesos entran dentro de una misma sinergia y se hacen al mismo tiempo. 50% si te casaste dentro de la comunidad para la mujer y el otro 50% para los hijos, que serían los continuadores jurídicos. Sí. Bueno, de verdad que Steven y yo aprendimos mucho, así que prepárese, dale un saludito a tu jefe, Steven, de que ya manejamos un conocimiento, así que ándenos por la línea para no citarle la 9200, para no citar oye, ya no freco, Angel, que te fue, para no citarte el código 80, el código laboral, el artículo 88 y todo lo que Francisco nos citó aquí. Así que nada, Steven, dite algo. Este contenido no es solamente para los abogados, estudiantes o personas que aspiran a estudiar lo que es la abogacía o el derecho. Es un segmento que es para toda la población. Exacto. Porque como mencionaron mis compañeros, esto es para ayudar al pueblo a conocer cuáles son sus derechos y sus deberes. Tanto los abogados trabajamos o empleamos personas, usted también. Los derechos no solamente son para los abogados, es para todo el mundo, es para la población. Entonces, conozcan, lean, escríbanle a Francisco. Aquí debajo en la descripción y aquí me va a aparecer nuestros Instagrams personales y las vías de contacto de Francisco para que cualquier situación jurídica que usted necesite, solo contáctelo, llámelo, escríbale, que ahí estamos dispuestos a ayudarle en cualquier situación jurídica que usted tenga, y también todos los vías de contacto del programa. Pueden seguirnos en Instagram, TikTok y en Facebook como Que Valtteri Show. Así que nada, comenten allá en la caja de comentarios de qué tema quisieran que nosotros hablemos. Exacto. Pueden enviarlo al Gmail Steven, info.quevaltterishow@gmail.com, o comentarlo aquí debajo de qué te gustaría que Francisco te asesore de una manera gratuita y fácil para todos los familias. Gratuita, claro, porque todavía no vamos a que vengan de Que Valtteri. Los que vengan de Que Valtteri le vamos a dar una pequeña asesoría, pero claro, en un futuro, cuando haya Patreon y cuando extrapolamos el contenido de OnlyFans, que cobremos por esta asesoría. Ok. Bueno, nada, Francisco, despídete. Sí, ha sido un más que grato placer compartir con gran panel como son ustedes, tanto Angel como también como contigo, que han llevado preguntas que lo más probable que una gran parte de la población se las hace y no conocían. Yo espero que de verdad esto siga más adelante y venir semana tras semana para crear contenido con ustedes y ayudarnos y asistir también a la ciudadanía en general, que es la que necesita de este tipo de contenido. Bueno, señores, esto fue Derecho en Aprietos y usted lo vio en Que Valtteri Show, así que suscríbete. Hasta la próxima.